Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios, que nos dio una vez más Gloria a poder Dios. estar en esta casa. Nos puso una mente para que estuviéramos glorificando su nombre. Así es que vamos a ir avanzando en el estudio bíblico de esta noche. Hoy vamos a iniciar el capítulo 28 ya para terminar el libro de Hechos. Capítulo 28 del libro de Hechos, versículos del 1 en adelante, y vamos a iniciar. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 28, versículos del 1 en adelante. Leemos unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todo, hermanitos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Dejémoslo hasta ahí, hermanos. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición a nuestro Dios para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús. Señor, le pido que bendiga a cada uno de los amigos que están a través de este sonido, a los hermanos que nos escuchan, Señor, y a los que están a través de las redes. Asimismo, los que estamos en este lugar, Señor, sea hablando a nuestra vida, bendito Dios. Le pido, Señor, que sea usted el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hablamos acerca de cómo el apóstol Pablo va rumbo a Roma, que es el plan que Dios tiene para él de poder predicar el evangelio. Así es que ellos iban en el mar navegando y naufragaron, dijimos en el estudio anterior, que el barco donde iban se hizo pedazos. Pero ya Dios le había dado esa promesa al apóstol Pablo, que no iba a perecer nadie, ¿verdad? Sino que todos iban a llegar salvos al lugar donde iban. Ahora, cuando ya llegaron a tierra, ellos dieron gracias a Dios. Y dice ya en el versículo 1 del capítulo 28 que estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces ellos andaban perdidos, como muchos en este mundo están perdidos. No hallaban esperanza. Pero cuando el mundo no hay esperanza, usted y yo la tenemos en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda, Él nos respalda. Él nos saca del problema donde está. Cada uno de nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones donde solo Él nos puede ayudar. El mundo no nos va a ayudar. Así el apóstol Pablo iba caminando ya en esa tierra y llegando a esa isla. Ellos andaban perdidos. Cuando llegaron a tierra ni sabían a dónde estaban. Caminaron y luego se dieron cuenta que estaban en la isla de Malta. Una isla que estaba algo cerca allá de Roma, porque es el rumbo que lleva. Allá Dios los iba poniendo según el plan que Él tenía, o que Él tiene para Pablo de llegar a Roma. Y como Él tiene ese plan, iba directo a Roma. Ahora vemos ya que en esa isla Dios pone instrumentos para que le ayuden al apóstol Pablo. A donde quiera que usted está, mi amado hermano, Dios va a poner un instrumento que le dé esa ayuda, que le dé esa provisión, todo lo que usted necesita para poder pasar ese tiempo que Dios le va a dar ahí. El apóstol Pablo dice que ahí fueron 3 días que estuvieron en esa isla, y en esos 3 días dice que los trataron bien.
¿Y por qué los trataron bien? Porque sabían que uno de ellos venía de parte de Dios. Entonces Dios puso en el sentir de esas personas que vivían en esa isla que atendieran bien a los visitantes. Como no muchos nos atienden en estos tiempos, pero hoy no es tan fácil ser atendido bien cuando usted llega de visita. Lo que quieren es que se vaya rápido, que no los moleste más. Así es que, pero el apóstol Pablo aquí recibió buena atención. Veámoslo, eso es lo que dice ahí en el versículo 2, dice: y los naturales nos trataron, dice, con no poca humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los trataron bien. Que no fue poca el hospitalario que ellos fueron, sino que los trataron con gran alegría, con gran gozo, como si fueran conocidos. Cuando Lucas, que es el que escribe este libro, dice no poca humanidad, se refiere a que es una gran humanidad que tuvieron con ellos. Entonces dice que así fueron tratados. Eso es lo que dice: los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, dice, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces ellos sabían que venían del mar, venían de lo helado, llevaban frío, y además el clima así estaba, helado, haciendo frío. Entonces ellos sabían que necesitaban el calor. Y por eso dice ahí que encendieron un fuego, a causa de la lluvia, dice, y del frío. Por eso es que dijeron: no los vamos a tener bien, que se sientan cómodos. Claro, Dios no se queda con nada. Por eso más adelante dice de que el apóstol Pablo hizo muchas sanidades en ese lugar. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. Cuando usted y yo le somos fieles, Él nos da la recompensa. Por eso usted y yo no debemos de esperar recompensa de nada, solo de nuestro Dios. Que los medios que usa, ese es lo que Jesús tiene de método para poder decir: con este otro o con este malo yo voy a bendecir a mi hijo. ¿Por qué? Porque así dice su palabra. En Proverbios dice de que las riquezas del impío están guardadas para el justo. Entonces, ¿cuántos justos hay aquí? Entonces, por allá donde hay muchos impíos, hay algunas riquezas para nosotros. Porque así trabaja Dios. Así es que dice que así lo recibieron con gran alegría, con gran gozo, y encendieron ese fuego para que ellos se calentaran y sintieran ese calor de sentirse como en familia. Bien, versículo 3. Entonces dice: habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, oyendo del calor, se le prendió en la mano. Bien, ¿cuántos han recogido ramas secas? Nada. Yo sí me echaba los haces de leña en el lomo. Robado, sí, porque no tenía terreno aún, sí. Pero como había que cocinar, vayan a buscar leña, y que eran del vecino. Ahí llegábamos a cortar los palos, y una vez nos hallaban. Están robando. Sí, le digo. Y era cierto. Entonces, aquí el apóstol Pablo andaba recogiendo las ramas secas. ¿Por qué? Porque eso sirve para encender el fuego. Entonces dice: las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿A cuántos les asustan las víboras? A nadie. Son valientes. Entonces dice aquí que el apóstol Pablo se le prendió una en las manos, porque en las ramas que él cortó, allí estaba la víbora. Y dice que huyendo del calor iba la víbora, y se le prendió en la mano. ¿A cuántos han visto de cerca una culebra? Yo la he agarrado. En las casas. Allá en el campo, en las casas, se ponen en los colines, en las vigas, en los cuartos. Yo vi varias. Y me asustaba. Y yo me asustaba. Y veía muchas mujeres valientes, unas abuelitas ahí con el cuerpo, ¿no? Sí. Yo tenía una abuelita que tenía como 80 años y las mataba. Sí, las veía en el techo y las mataba. Y yo no me atrevía. Yo les tengo miedo. A ver, ¿por qué? Porque quizás me parecen a Satanás.
Así es que, entonces el apóstol Pablo en la mano se le prendió, hermanos, pero dice de que, ahí en el 4 veamos que dice, cuando los naturales vieron, dice la víbora, colgando de su mano, ¿qué dijeron? Se decían unos a otros, empezaba el chambre. Mira, ese es malo quizás, el pecado, anda en pecado y por eso Dios le está pagando así, porque así se habla. Entonces el apóstol Pablo se decía, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿Quién dice, escapado del mal? La justicia no lo deja vivir o no lo deja en paz. Muchas veces cuando como hermanos o cristianos ven que nos pasa algo así, dicen, anda en pecado, dice, por eso le ha pasado esto. Que es pecado, así la cosa es que Dios no dijo que ni íbamos a sufrir. Hay que pasar por las pruebas, hay que pasar por el fuego, porque así se pruebe el oro. Así es que, por eso aquí del apóstol Pablo dice de que empezaron a murmurar de él diciendo que ese hombre es un pecador, un homicida, o quizás estuvo preso y del mar escapó, pero aquí lo vino a agarrar la justicia de Dios. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces es homicida, dice, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Entonces era la justicia, según ellos, como tenían tradiciones, las cuales así pensaban, de que alguien que pasaba por algo era porque el pecado no lo dejaba en paz. Incluso en Israel, en muchos enfermos, en muchos ciegos decían de que por el pecado o por los padres, y por eso cuando Jesús sanó a un ciego, empezaron a juzgar los fariseos y los saduceos, diciéndole, ¿quién pecó para que éste saliera ciego, Señor? ¿Su madre o su padre? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? Que ninguna de esas dos cosas era así. Que todo era para glorificar su nombre, para que Dios se glorificara. Entonces, eso es lo que quiere Dios cuando usted y yo pasamos en pruebas, en problemas. Darnos esa sanidad o esa provisión o esa libertad. ¿Para qué? Para que usted y yo le glorifiquemos cuando Él nos haya dado esa respuesta. Entonces, aquí empezaron a juzgar así y decían que no, que este hombre escapó del mar, pero de la justicia no lo deja en paz y no lo va a dejar vivir. Versículo 5 dice, pero él sacudiendo, dice, la víbora en el fuego, ningún daño padeció. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios están cubiertos con la sangre de Cristo. Y porque además su palabra sí lo dice, ¿verdad? Vamos a ver esa cita en Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 18, creo. Si lo tienen, me lo leen ahí. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es que era la prueba de que el apóstol Pablo era un apóstol de Cristo. Primero, porque un apóstol tenía que haber andado con Cristo o haber visto al Señor. Esas eran una de las señales de un apóstol. Y las otras, que un apóstol o un discípulo podía tocar las serpientes y no le hacían daño. Por eso muchos se pasan, ¿verdad? Hay muchos predicadores que dicen de que llevan su saco de serpientes y las tocan en medio de la congregación para demostrar que son discípulos. Pero Jesús no dijo eso, ¿verdad? Sino que Dios nos va a apartar, pero no es que nosotros vamos a ir a buscar que nos piquen, a meter la mano donde están, a que los muevan. Pero muchos así hacen. ¿Pero por qué? Por darle a conocer a la gente, miren, yo soy un apóstol. Pero el apostolado viene de Cristo, hermano. Así es que, por eso es que al apóstol Pablo no le pasó nada. Porque su palabra dice que el que está con Cristo lo pueden picar unas 10 víboras y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está cubierto con su sangre. Pero no es un pretexto, como les digo, para ir a buscar y decir,
voy a demostrarle que Dios está conmigo y mira que me pique. Entonces no son los temas esos, ¿verdad? Pero muchos así los toman, literal, de ir a la serpiente. Pero sigamos viendo. Entonces dice de que, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hermano, usted no va a padecer ningún daño de parte del enemigo si Dios está con usted. ¿Por qué? Porque ¿qué indica la serpiente? ¿Sí? La serpiente indica que es Satanás, ¿verdad? Y Satanás siempre quiere meterse en su vida, como se metió desde el principio allá en Adán y Eva. Entonces esa serpiente quiso atacar al apóstol Pablo. Era el mismo Satanás tentándolo y para ver si se preocupaba o se afligía el apóstol. Pero él sabía en lo que estaba. Y por eso es que yo hablo muchas veces de la convicción de la fe. De que qué tan convencido está usted con su fe. De creerle a Dios, de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a sacar de la aflicción, de la enfermedad. ¿Por qué hablo de esa convicción? Porque el apóstol Pablo sí sabía en lo que estaba. Él no anduvo ahí lloriqueando diciendo, ay, ya me voy a morir porque me picó una serpiente. No, él sabía que quien lo protegía y lo cuidaba era Cristo. Y a cada uno de nosotros Cristo nos cuida, nos protege y nos ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado. Nada nos ha pasado, ¿verdad? Así es que, por eso es que el apóstol Pablo estaba confiado de que esa serpiente no era nada. ¿Por qué? Porque así dice su palabra, ya vimos ahí una parte, ¿verdad? Así es que dice, pero él sacudiendo la víbora, en el juego ningún daño padeció. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando la serpiente llega a su vida o a su casa? Sacudirse, así como se la sacudió el apóstol Pablo. Andate de aquí, sacúdase ese problema, hermano, esa enfermedad. Todo lo que usted tiene y le molesta y cree usted que la va a afligir. Sacúdase. Por eso el apóstol Pablo dice que sacudiéndose la mano en el fuego. El fuego tiene dos cosas, dos símbolos ahí. Uno que es el fuego del infierno. Y Satanás ahí le gusta estar. Y lo otro es que el fuego purifica. Purifica. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Dice que en el fuego se sacudió la serpiente. ¿Por qué? Porque a la serpiente no le gusta el calor. Así es que dice ahí, pero él sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces no se la sacudió así nomás porque no se iba a ir. No, pero donde sintió el calor, que de eso iba huyendo, rápido se fue. Así es el enemigo. Cuando ve que usted tiene el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, que usted pasa orando, pasa leyendo la Biblia, no le gusta, lee la palabra, canta la alabanza, hace un montón de cosas, el diablo huye. Pero ¿qué va a huir de nuestras casas si no oramos? Si no hay oración, si no hay lectura bíblica. Entonces va a llegar más seguido. Van a llegar varias culebras, como les digo, que en el techo llegaba, y no se van a ir porque ahí les gusta. ¿Verdad que al diablo eso le gusta? No lo molesta, pero donde le molesta, a él no se siente bien. Igual que usted y yo dijimos que donde llegamos y no somos bienvenidos, rápido nos vamos. Y yo soy uno, a mí no me gusta estar mucho tiempo en otras casas. Mi esposa me molesta ahí, porque vamos a veces donde la mamá de ella, vámonos ya. A mí no me gusta estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sé que después de cierto tiempo ya aburre. Pero ella quiere quedar, pues sí es la mamá. Entonces, pero yo, vámonos ya, le digo. Es hora de irnos. Así es que, así la serpiente pasa en su casa y le gusta estar ahí porque ahí no siente ningún malestar. ¿Y cuál es el malestar que siente Satanás? Que le clamen a Dios cuando Él quiere esa adoración. Pero cuando ve que esa adoración a Él le favorece, ahí se queda. Por eso es la recomendación, la que usted y yo debemos de clamarle a Dios en todo momento. Haya o no haya prueba, usted y yo debemos de clamar. ¿Por qué? Porque en la alegría, en el gozo, en la tristeza, Dios está ahí. Dios no se ha apartado. Porque Dios no es solo de alegría.
Por eso es que habla esa alabanza, ¿verdad? Le dice que en las luchas y en las pruebas, la iglesia tiene que seguir. Y solo se detiene para predicar. Entonces, la iglesia tiene que seguir caminando. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos lavados con su sangre. Por eso somos la iglesia, porque Él nos purificó, Él nos limpió. Así que el apóstol Pablo sabía quién era, sabía que estaba lleno del poder del Espíritu Santo y Dios estaba con él, lo respaldaba en todo lo que hacía, ningún problema iba a sufrir y sigue caminando allí en el mar, ¿verdad? Versículo 6, vamos, dice, ellos estaban esperando, dice, que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, dice, y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Para que cambiara la forma de pensar. Para que es como mucha gente que la palabra dice que son gente de doble ánimo. Son inconstantes. ¿Por qué? Porque piensan una cosa, pero dicen, pues es otra. ¿Pero qué? Pero el chambre sigue. Entonces decían, esperemos una hora a ver si se desmaya o cae ahí. Eso es lo que querían. Mira, ese pecador ya va a morir. Así decían del apóstol. Pero dice que ellos estaban esperando, dice, que él se hinchase. Entonces ya estaban esperando la enfermedad. Entonces ellos juzgaban la vida del apóstol sin saber quién era. Y muchas veces así somos nosotros. Juzgamos a las personas y ese es así. Pero el apóstol Pablo, ¿qué decía? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba, lo que conocía y quién lo cuidaba y en quién había creído. Eso lo sabía él. Entonces, ¿qué le iba a hacer dudar? Por eso usted y yo tenemos estos estudios bíblicos, para que usted y yo aprendamos de la palabra que Dios quiere hablar, para que no venga otro a engañarnos, a decirnos unas cosas u otras y quizás tuerce la palabra. Pero cuando usted y yo estudiamos y sabemos lo que Dios ha hablado, no vamos a ir a dar tanta vuelta a lo que dice aquí. Sabemos de lo que Dios habló, sabemos el objetivo que Dios tiene, que su pueblo se arrepienta, que reconozca el poder de Dios, que crean que su muerte y su resurrección no fue en vano, sino para salvar al mundo. Entonces, usted y yo debemos de tener esa convicción de lo que hemos creído, de que a qué vino Cristo a esta tierra y qué es lo que hizo en nuestra vida. Nos salvó, nos limpió y nos hizo salvos, nos hizo sus hijos. Es un privilegio, ¿verdad?, ser hijo de Dios. Muchos se orgullecen de tener un padre rico. Mi papá tiene pisto. Pero nosotros más nos orgullecemos que ellos. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos no se compara a ningún millonario. Se lo tiene todo. Tiene todo el poder, toda la riqueza. Y de hecho, donde estamos parados es de Él, la tierra. El mar, los cielos, todo lo hizo Él. Entonces, sintámonos orgullosos de tener un Dios grande, un Padre grande. No como los padres terrenales, ¿verdad? Que pasa el tiempo, mueren y el ciclo de la vida sigue. Después los hijos crecen y mueren igual. Pero nuestro Dios permanece para siempre. Él no envejece. Él sigue siendo el mismo. Por eso usted y yo debemos de seguir a ese Dios, no a otro Dios, ¿verdad? Así es que dice ahí que ellos estaban esperando que se hinchase o que cayese muerto de repente. Muchos pueden desear la muerte, ¿verdad? Como ese es lo que querían del apóstol Pablo. No, ese pecador ya va a morir porque ya lo picó esa víbora, porque por el pecado la muerte llega. Eso dice la palabra, ¿verdad? Romanos 3:23 o 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado lo hace morir. Entonces ellos saben que el que anda en pecado, tarde o temprano va a morir. Igual que nosotros. ¿Para que somos pecadores? Entonces, un día vamos a tener que morir por el pecado. Para que el pecado ya no reine más en nosotros. Usted y yo necesitamos dar ese paso. Porque esa es la enseñanza que Cristo nos dio. Así es que dice aquí que estaban esperando que se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas
habiendo, dice, esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahora ya le dijeron, no, ese es un Dios, no le pasó nada. Que si el poder de Dios estaba ahí, pero no es que era un Dios él. Eso no lo entendían ellos. Ellos, todo el que hacía milagros, todo el que veían que no se enfermaba, ellos decían es un Dios. Por eso tenían un montón de dioses. Adoraban muchas imágenes, muchos hombres. Así es que, por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no meterse en esto de la crítica o del chambre, para que después no nos toque a nosotros andar en ese chambre. Porque cuando nosotros hacemos una cosa, la vida da vueltas y nos cae en nosotros. Entonces muchos le llaman a eso karma. Pero en la Biblia no dice karma, sino que dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, para que yo no reciba el mal que yo he hecho, mejor no le hago mal a nadie. Tengo que bendecirlo para que otro me bendiga. ¿Por qué? Porque yo bendición, y creo que usted también. Bendición queremos todos. Entonces, por eso es que Jesús vino dando esas enseñanzas, de que el hombre siembra y así cosecha. Eso es real. Cuando usted siembra y abona bien el producto que ha sembrado, da buenos frutos. Pero, ¿y si no lo abona? Si no siembra en él, si no lo limpia, no da fruto. Por eso Jesús espera muchos frutos de usted y de mí. Porque por eso decía Jesús y Juan el Bautista que el hacha ya estaba puesta a la raíz del árbol, que no daba fruto. Así es que aquí estos hombres venían y decían, viendo que no le pasó nada, así como dice el proverbio, ¿verdad?, que muchos no duermen si no han hecho caer alguno. O sea que en la noche dice que maquinan los pensamientos, deseándole el mal, y se les quita el sueño pensando, y si no le pasa nada, porque está orando. Más es una brujería, no le cala a ese hombre, que así es el poder de Dios. Así que usted siéntase seguro en las manos de nuestro Dios, y dice que esperaba que cayera muerto de repente, pero más habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces el enemigo así hace, ¿va? Espérense, él le mete en la mente, ya va a pasar esto. Y cuando no pasa, dice, no, era mentira. Es que es Dios protegiendo. Por eso es que el apóstol Pablo no le pasó nada. Sigamos ahí en el 7, para ir avanzando, tenemos que llegar hasta el 10. Dice, en aquellos lugares, dice, había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces dice que este hombre nos recibió bien, era amable. La palabra allá en hebreo nos dice de que muchas veces hay que ser buenos hospedadores, porque muchas veces sin pensar o sin querer hospedamos ángeles. Entonces este hombre Publio, que era el dueño de esa propiedad donde llegaron, o de la isla o parte de la isla, dice que los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Alegre, ¿verdad? Porque dice, vienen estos hombres, igual que Abraham. Abraham salió a encontrar a los ángeles sin conocer que eran ángeles. Salió y los recibió y dice que mandó a matar un cordero. Hizo sacrificio. ¿Por qué? Porque eran buenos hospedadores. Eran amables. Así que así dice la palabra que hay que ser. Que hay que ser buenos hospedadores, porque sin querer hospedamos ángeles. Versículo 8 dice que estuvieron allí, dice en el 7, 3 días. Allí los tuvo 3 días. Veamos en el 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de cintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Ahí está, ¿verdad?, donde empezó Dios a obrar. No fue el apóstol Pablo, sino el poder de Dios en el apóstol Pablo.
como más antes habíamos leído ahí mismo, donde dice de que los trapos sucios de Pablo hacían la sanidad. Muchos dicen que recogían los trapos sucios. ¿Por qué? Porque sabían que ahí había poder. Imagínese si usted con un trapo limpio no se quiere sanar. Y la gente de aquel tiempo, un trapo todo sucio, los tiraban y la gente los recogía. Esta es mi sanidad. Eso. Ahora usted no recoge el trapo y no que diga, yo creo en Jesús y Él es mi sanidad. Amén. En Él hay poder. Entonces, por eso que dice aquí que el apóstol Pablo llegó de este sueño. ¿Que cómo llegó? Es por el poder de Dios. No, el apóstol Pablo no se iba a ir, sino el poder de Dios lo guió. Y me imagino que le ha de haber dicho, esto no dice en la Biblia, yo me imagino, le ha de haber dicho, ¿tenés algún enfermo en la casa? Y puedo orar por vos. O se dio cuenta. Entonces dice que aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verles, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y eso es lo que leímos allá en Marcos, donde dice que tocarán serpientes y no les morderán, sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Eso es lo que hizo, ahí está cumpliendo Pablo esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es perfecta y todo se cumple. No hay nada que esté escrito que no se va a cumplir. Lo que no se va a cumplir es que lo que yo o usted muchas veces hablamos, o que sea un chambre. Porque como es chambre, es mentira a veces. No, yo he oído. Entonces por eso dicen de que muchas veces había un gran predicador de que llegaba alguien a contarle chambre. Y dice de que llegaba y le decía, mire, quiero contarle algo de la hermana esta o del hermano esta. Vaya, hagamos una cosa. Primero, confírmeme lo que usted va a hablar, es verdad. ¿Ha visto usted o no? No he visto. Primer paso, que confirme a ver si es cierto. Que lo que está hablando es porque él sabe que es realidad. Y si no es verdad, entonces eso se llama filtrar. Primero tiene que filtrar lo que va a decir o lo que va a oír. Y si no, le dice, si todo es mentira, entonces mejor no me diga nada. ¿Por qué? Porque como es chamo. ¿Para qué le sirve? No edifica. Entonces, si no es verdad, si no edifica, mejor no diga nada. Porque usted y yo, como cristianos, debemos de hablar cosas que edifiquen a los demás, que les den ánimo. Y hablar con la verdad. No vamos a andar mintiendo cada rato y diciendo, no, es una mentirita piadosa. No hay nada de eso. Pecado es pecado y la mentira es pecado. Y es del diablo, dice. Porque dice la palabra que Satanás es el padre de toda mentira. Así que, por eso aquí dice de que este hombre, Publio, estaba enfermo, el papá, en la cama, dice, de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Se cumple la palabra. Impondrán manos, los enfermos sanarán. Entonces, Pablo lo está haciendo, demostrando, siguiendo la demostración de que es un apóstol, de que es un hombre de Dios. Porque esa es la prueba, en aquel tiempo esa era la prueba. Por eso más después habla de que muchos hombres estuvieron enfermos y no decía allí que Pablo los sanaba. Ya no hizo esos milagros. ¿Por qué? Porque quería cumplir el propósito de que todos los que estaban ahí supieran que el apóstol Pablo era un hombre enviado de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir apóstol? Enviado de Dios. ¿Quién envió al apóstol Pablo? Dios, a predicar al mundo gentil. Así que por eso es que dice allí que entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, eso es lo que dice también Santiago, ¿verdad? Que dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos, que oren, que pongan las manos y los enfermos sanarán. Allí está, entonces dice que él le impuso las manos y le sanó. Entonces, a la hora de imponer las manos, usted está clamándole a Dios que Él sea, así como Jesús cuando hacía los milagros y oraba y le decía, Padre, gracias por haberme oído. Dice que Él lo hacía
lo hice por causa de los incrédulos o de la multitud que no cree. Para eso oraba. No es que no le oía, por eso él mismo decía, yo sé que siempre me oye. Claro, si Dios siempre oía a Jesús, y Dios siempre lo oye a usted y a mí. Pero ¿cuántas veces clama a usted y si lo hace con fe o no lo hace con fe? Es otra cosa, ¿verdad? Entonces de ahí dependen las sanidades y los milagros. Pero sigamos en el 9. Hecho esto, dice, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Verdad que donde vieron que había sanidad, dijeron, no, vamos nosotros también? Como hacen aquí muchas veces, donde va Vicente iba toda la gente. Están regalando esto, vamos. Estaban dando canastas aquel día, ni cuéntame. Así allá en la casa comunal. Les mandaron una foto ahí en el grupo. Por ahí estoy en el grupo. Muestran las canastas que estaban dando. Pero solo las muestran, porque yo no las vi. Dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Entonces, ¿por qué eran sanados? Porque sabían quién era el apóstol Pablo. Hermano, cuando usted siente el deseo de ir a clamarle a Dios, vaya a Jesús, hermano, no vaya donde otro hombre. ¿Por qué? Porque este hombre puede ser que tenga la misma fe que usted tiene. ¿No cree que hay otro que tiene más fe y que por eso Dios lo va a oír? Si Dios a todos los oye. ¿No cree que no los puede oír? A todos nos oye. Ahora depende, dijimos, de la convicción de la fe, de cómo le he creído yo a Dios. Si a medias o por completo. Entonces, si es a medias, es medio un milagro. Esto es medio, por lo que medio crees. Pero cuando la sanidad es completa, no, así crees, así es tu fe. Por eso Jesús les decía muchas veces cuando sanaba, hágase conforme a tu fe. Y conforme a tu fe has sido sanado. Entonces la fe es la medida que Dios tiene para poder hacer ese milagro. Por eso dice que allá en Nazaret no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque muchos no creían. Bien, terminemos ahí en el 10. Dice, los cuales también nos honraron. Dice que además de ser sanidades y venían a Él y eran sanados, dice que los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ahí están las recompensas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que después de haber hecho las sanidades, dice de que ellos partieron. Y que cuando ellos partieron, los honraron. ¿Qué tiene que hacer usted? Honrar. ¿Pero a quién? Primero a Dios. Después al prójimo. Bendiciendo. O proveyendo, ¿verdad? Porque hay que poner por obra la palabra. Entonces nos honraron con muchas atenciones. Lo atendieron bien, quiere decir. No le faltó nada. Les dieron hasta para llevar. Dice, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Así que dijimos que lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Entonces, ¿qué quiere sembrar usted? Debemos de sembrar amor. ¿Por qué? Porque el que siembra para el Espíritu va a cosechar la vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne dice que segará corrupción, pecado. Entonces nosotros tenemos que hacer lo bueno, apartarnos del pecado y sembrar para el Espíritu. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre.